Hola, ¿cómo están? Doctor. ¿Qué más? Buenas tardes. Doctor. Buenas tardes, doctor. Necesito poner dos videos ya al jueves, ¿qué? A las aulas virtuales, pues. Entonces, que hay que poner pantalla de orador activo, pero a mí no me parece esa opción. Espérenme un segundito, a ver, yo le digo aquí al ingeniero. Orador. Por ahora vamos a seguir la parte teórica, todavía no vamos a empezar con el anfiteatro. Mm, Yo le he subido, ¿ya han revisado las clases que he grabado o todavía no? Alguno, Solo la primera. solo la primera, ¿sí? Entonces como queda chiquito cuando uno dibuja, entonces bregando que salga esa bendita cosa de orador activo, pero no aparece. Ah, que enfoque. No, pero enfoque yo ya lo hice la vez pasada y tampoco sirvió. No, quedó también chiquito. Perdón. Enfoque. Entonces acá estoy hablando con el ingeniero, me dice que le dé enfoque. Voy a ver, sí. Aquí, aquí me está diciendo el ingeniero. No. Bueno, ahí no se ha podido resolver. Va a tocar seguir haciéndolo así, a ver. Vamos a poner a grabar. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Grupo de urinario, reproducción. Hoy vamos a ver, a terminar la parte de lo que hemos hablado, que es el piso pélvico y lo que es el retroperitoneo. Les voy a compartir una presentación para... Un segundito acá, yo abro la presentación. Voy a compartirles una presentación para reforzar los conceptos que vimos la vez pasada. ¿Sí? Entonces, Doctor, una tarea que quedaría pendiente también. Señora,
Es que yo tengo una duda. Es que en el libro de, creo que es la anatomía de Pro, yo no sé cómo están manejando los orígenes y las inserciones, que dice que se inserta en tal parte y es el origen. Entonces, ¿será que usted de pronto me puede aclarar ahí cómo está en el libro? ¿Cómo así? Sí, Como le por expliqué, eran eso. las orígenes y las inserciones. Sí, por eso. Entonces yo estaba terminando de leer el libro, pues como para terminar de completar y mirar lo de los espacios y todo esto. Pero en el libro, donde dice, por ejemplo, el músculo se inserta, es el origen que usted nos dio. Y la inserción sí es la inserción. Entonces no sé de pronto si miro ese libro, que otro libro se puede mirar. Eh, ¿Cuál músculo, pues, por ejemplo? Espérate, Por traigo ejemplo, ahí está hablando del pubococcígeo y pues como de todos los fascículos que tiene el pubococcígeo, ¿cierto? Entonces Espérate, ahí dice que se inserta en, espérame en, un en el momentico, cuerpo y la rama del Carol, por pubis. favor. Listo, doctor. Carol, espérame un momentico. Ahí me escucha, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pubococcígeo? No, doctor, en general con los músculos, que es que, por ejemplo, Léame lo que tú tienes del pubococcígeo. ¿Cómo es que lo tienes? ¿Cómo es la duda? Hagamos el pubococcígeo, a ver. ¿Qué pasa? Origen. no, doctor, es que me toca abrir el libro. Regáleme 5 minuticos y ya le digo. Origen del pubococcígeo sería en el pubis, ¿cierto? Cerca a la sínfisis, arco tendinoso, músculo elevador del ano. Y la inserción es el centro del periné, el ano y el ligamento anococcígeo. ¿Cómo Pues dice pro? doctor, qué pena interrumpirlo, pero yo también estaba viendo PRO, porque pues adelante y según la tabla de los músculos dice lo mismo que usted acaba de decir, doctor. O sea, en la tabla está así, en la tabla está como usted lo dijo, doctor. En la teoría, no. A ver si entiendo. ¿La contradicción está en dónde? ¿En el libro de pro? ¿Página qué? Regáleme un segundito, doctor, que ya me está cargando el libro. ¿La contradicción está en el libro de pro o está en dónde? ¿Qué paginita es? Ahí la otra persona que habló. Paremos aquí esta grabación un momentito. Pues doctor, en el libro sería la página 668 del PDF, no sé si sea la misma. Y ahí 660. dice el pubococcígeo lo siguiente, dice, se inserta en el pubis y se dirige hasta el cuerpo perineal, el esfínter externo del ano y el ligamento anococcígeo. Está formado por los siguientes fascículos y bueno, describe los fascículos, luego ya pasa al músculo puborectal. Y bueno, ¿y cuál es la contradicción? No entiendo todavía. No sé, doctores, pues hay que esperar a ver que Carol pregunte bien. Es Claro, ¿cuál es que, la Laura, es que contradicción que tú vuélvelo a encuentras? leer, porfa, es que dice que se inserta en el pubis y va hasta el ligamento.
Y pues se supone que la Sí. inserción es diferente al origen. Vuelva a leer, porque es que no tengo, aquí no me aparece, está en el libro, en la 668, está hablando de otras cosas, no sé. Entonces, léelo, por favor, otra vez. Doctor, es en la parte del capítulo de pelvis, en paredes de la pelvis, por si se puede ubicar ahí más fácil. Entonces le leo, doctor, dice, se inserta en el pubis y se dirige hasta el cuerpo perineal, el esfínter externo del ano y el ligamento anococcigio. Ya entendí lo que dice Carol. Carol, lo que usted está hablándome es porque dice se inserta en vez de se origina. ¿Es esa la situación? Exactamente, por eso es que yo estoy confundida, porque como pues se supone que donde dice se inserta es el origen, entonces no sé ahí cómo mirar en el libro. Te voy a... No, es cierto y en parte no. Recuerdas que uno en la anatomía aprende al inicio que un músculo tiene un origen y una inserción, de acuerdo. El origen y la inserción y toda la contracción del músculo va hacia el origen, ¿sí? Bueno, pero también se puede decir de otra manera, inserción proximal e inserción distal, en vez de origen e inserción. ¿Sí? ¿Lo Ah, recuerdas? listo, doctor. Sí, Entonces sí, uno sí, puede sí. decir origen proximal y origen distal. Perdón, inserción proximal e inserción distal. Es otra manera de nomenclar. Pero pues la más clara es decir origen e inserción. Entonces si ahí dice inserción, no lo tomes como... Pues de pronto sí está mal redactado o da lugar a confusión porque no aclara que si es la inserción proximal o distal, ¿sí? Pero ahí debe estar haciendo referencia cuando dice inserción a la inserción proximal. ¿Ya? Listo, doctor, muchas gracias. O sea, esa era pensé que había, bueno, listo, perfecto. Pero se puede guiar donde habla de origen e inserción más claro en este libro, Carol. Sí, doctor. La Acá tú nomenclatura. lees, ahí está origen e inserción más clarito, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, muchachos de urinario y reproducción, entonces vamos a continuar. Veníamos hablando de piso pélvico, ¿sí? Y esta es una tareita que tenían, no sé si la tienen. A ver, ¿quién me dice cuáles son los músculos, según lo que hemos estudiado, que se pueden comprometer, como vemos en la imagen, en una laceración tipo desgarro perineal del parto? ¿Qué estructuras se pueden comprometer en un desgarro perineal? Doctor, pues La niña hable, a ver, quiero... Doctor, pues ah, en grado 1, pues la piel está comprometida. Ya digamos en un grado 2 puede estar el esfínter anal interno o externo lesionado. No, Camilo. El grado 1 doctor, es la piel, la mucosa, pero el grado 2 no es el esfínter. Dime. Sí, Músculos del habla. periné y ya tercer grado ya sería lesión del esfínter externo. Y en el grado 4 sería lesión del Bueno, esfínter anal y la mucosa rectal. Doctor, lo que pasa es que sí. la pregunta era lo de la episostomía, ¿qué cortamos? No lo del garronal. Y sería Bueno, como lo los músculos mismo. superficiales, como la El piel, la desgarro mucosa o en la vaginal. episiotomía aplica lo mismo. Entonces, digamos que en la Ah, episiotomía, ok. pues, Se corta el músculo bulbocavernoso, el músculo isquiocavernoso. ¿Así? ¿qué más? doctor, yo tengo que, primero pues se cortaría la piel, luego el tejido celular subcutáneo, luego la mucosa Sí. vaginal, después el músculo bulbocavernoso, después el músculo transverso profundo del periné, después las heces pubianas del elevador del ano y ocasionalmente puede también estar las heces del esfínter del ano. Las heces, no, los haces. Los, sí, doctor, los haces, perdón. Pero le falta el músculo transverso superficial del periné también.
¿sí? El profundo, pero como el superficial también está pasando por el cuerpo perineal, el transverso superficial del perineal primero que el profundo, y el cuerpo perineal, ¿sí? Mire todos los músculos que se comprometen del piso pélvico, ¿sí? Nada más pueden ver esta imagen, por ejemplo. Voy a hacer aquí un repasocito del suelo pélvico, de los 3 planos que hemos hablado, que hemos dicho ya. Ya hablamos del plano profundo, que es el diafragma pélvico, está el plano medio, que es la membrana perineal y el diafragma urogenital. Hago un repaso acá. Acá tengo ese diafragma urogenital, ¿sí? Que hace parte del espacio perineal. Ahí tengo lo que es uretra, vagina y ano. Y aquí tengo este que es el músculo transverso profundo del periné, que miren, fíjense ustedes que está pasando al cuerpo perineal. Esto es el cuerpo perineal, ahí se unen sus fibras. Acá tengo el pubo vaginal y tengo, queda aquí la vuelta. Y tengo este músculo que es el músculo esfínter de la uretra, esfínter externo de la uretra. Esto es del plano medio, el diafragma urogenital. Entonces, por ejemplo, este transverso superficial del periné también se corta en la epicio. Entonces, el diafragma urogenital va a extenderse ese espacio o ese componente anatómico se va a extender entre los ramos isquiopúbicos, entre los ramos isquiopúbicos, como lo hemos dibujado, las ramas isquiopúbicas de la pelvis, ¿cierto? Tiene músculos, tiene fascias, y ahí hay la inervación ahí es del nervio pudendo. Los componentes, el componente muscular, entonces, es el músculo transverso profundo y el esfínter externo de la uretra, ya lo habíamos dicho. En esta imagen podemos ver un corte coronal donde tenemos esta es la uretra prostática, vejiga, uretra prostática, uretra esponjosa, y acá alrededor el esfínter externo de la uretra, y aquí las fascias, una fascia superior y una fascia inferior, ¿sí? Acá tenemos una disección donde podemos ver la pelvis, los órganos de la pelvis, y quiero que vean este músculo que está acá, no sé si lo alcanzan a ver, que está referenciado como número 17, este es la forma de como veríamos de frente en una vista anteroposterior el músculo elevador del ano, que hace parte del plano Profundo. Muy bien. Y luego está el diafragma urogenital, que es el plano medio, véanlo acá, ¿sí? Plano medio. Y luego hay un plano superficial. Entonces aquí tenemos que, además del diafragma urogenital, de estos músculos que dijimos, en el plano medio también hay aponeurosis, una fascia que está por debajo y por encima, ¿sí? Esto no, acá podemos ver este amarillito que es el músculo transverso profundo del periné, transverso profundo del periné. Y ya viene un plano más, bueno, antes de ese plano, aquí hay una disección, músculo transverso profundo del periné, se origina, recuerden que hicimos el dibujito en las ramas del isquio y se dirige al centro tendinoso del periné, pramo, ¿sí? Y también se inserta en la pared lateral de la vagina. Se origina en las ramas del isquio y va al centro tendinoso del periné y pared lateral de la vagina. Y el esfínter de la uretra, el músculo esfínter de la uretra rodea la parte membranosa de la uretra, por ejemplo, masculina, y la parte inferior de la uretra femenina, ¿sí? Eso hace el esfínter larguito, es anchito. Origen, unión de los ramos de la rama inferior del pubis, donde se une el pubis y el isquio, ¿sí? Y la inserción es el entrecruzamiento de fibras por delante y por detrás de la uretra.
¿Sí? Listo. Miren aquí es bastante anchito alrededor de la uretra. ¿Sí? Acá tenemos el músculo esfínter de la uretra externo, ese rojo. La otra es la fascia del diafragma urogenital. Entonces, la fascia, hay una fascia superior y una fascia inferior que les había dicho. La fascia inferior viene siendo la membrana perineal y en esas, entre las dos fases estaría el espacio profundo del perineo. ¿Sí? Acá podemos ver en esta flechita azul la fascia del diafragma urogenital, esta blanquita que está acá, ¿sí? En la disección. Y ahora sí, veamos esta misma imagen aquí, ¿sí? Que ese espacio profundo del perineo es atravesado por la uretra y por la vagina. Listo, y el otro plano es el plano superficial. Entonces, en el plano superficial encontramos los músculos de adelante hacia atrás. Aquí están los tres orificios, uretra, vagina y ano. Aquí tenemos las ramas, este es el pubis, esta es la rama, este es el isquion, esta es la rama isquiopúbica, ¿sí? Isquiopúbica. Entonces, de adelante hacia atrás, o vamos a encontrar, número uno, este que está aquí, ¿sí? Que va por toda la rama del isquion acá, ¿sí lo ven? En la mujer, véanlo acá en el hombre, ¿sí? Este que está aquí en toda la mitad alrededor de la zona genital, que sería el ¿qué? Isquio cavernoso, bulbo cavernoso y el transverso superficial del periné. Y por detrás el que rodea al esfínter anal, que sería el esfínter externo del ano. A veces un desgarro se puede ir, o una episiotomía, o un desgarro se puede ir y cortar las fibras del esfínter externo del ano. ¿Sí? Nos toca hacer una reparación diferente, pero ahí están las fibras del esfínter externo del ano. Estas que están acá, alrededor. ¿Sí? Todo eso es del plano superficial. Entonces, como vemos aquí, en el plano superficial, tengo esta que sería el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso y el transverso superficial del perineo en la parte anterior y en la parte posterior, el esfínter externo del ano. Digamos que esto es en la parte de la capa muscular más externa. Entonces, el transverso superficial del perineo, o sea, este verde que está atravesado de aquí a acá, miren cómo se dirige, ¿sí ven? Por eso les digo que también se corta más que el transverso profundo incluso. Va como desde las ramas del isquio hasta el cuerpo perineal, miren. Origen de las ramas, no, de la tuberosidad isquiática, y se inserta en el centro tendinoso del perineo, inervado por el nervio pudendo. El isquio cavernoso se origina en el borde medial de la tuberosidad isquiática y rama del isquion. Véanlo, perdón, ese es el isquio cavernoso y se inserta en la cara medial de la cruz del pene o del clítoris. Entonces, tuberosidad isquiática, aquí podemos ver el isquio cavernoso de la cara medial de la tuberosidad isquiática y va hasta el clítoris. Y el otro es el bulbo cavernoso, y el bulbo cavernoso del bulbo esponjoso, que va desde el centro tendinoso del perineo, ahí se origina, fíjense, centro tendinoso del perineo, aquí se origina, ¿sí? Y se va hasta insertarse en la parte de la fascia del diafragma urogenital, que son las fibras más posteriores, las fibras medias en la cara dorsal del cuerpo esponjoso del pene y las fibras más anteriores en la fascia profunda del pene o del clítoris. Este es del plano superficial. Entonces aquí tenemos nuevamente el isquio cavernoso, que sería este y este, ¿sí? Tenemos el bulbo esponjoso, ¿sí? Y tenemos el transverso superficial del perineo.
Y aquí tenemos alrededor este que es el esfínter externo del ano. Entonces fíjese cómo de aquí a acá está el cuerpo perineal. Cosa que evaluaríamos a veces en el trabajo de parto, qué tan corto es, qué tan pequeño, qué tan poca distancia hay de la horquilla vaginal hasta el ano. ¿Sí? Puede desgarrarse así y dañarse el esfínter externo del ano. Si se compromete el esfínter, entonces cuando hablamos de los grados de desgarro, alguien me dijo, grado 1, mucosa, piel, perfecto. Grado 2, ¿qué hace el grado 2? Compromete todos estos músculos que están acá. Todos no, o parte de ellos. O sea, compromete músculos. Entonces, ¿qué compromete? Vea, este que es el bulbo esponjoso. Mire que el isquiocavernoso no, pero el bulbo esponjoso sí. Compromete el cuerpo perineal, compromete el pubo vaginal, el parte del pubo rectal a veces, el transverso superficial del periné, el transverso profundo del periné muchas veces, ¿sí? Y eso es grado 2. Grado 3 si compromete el esfínter externo del ano en un 50 más de 5. El grado 3 se clasifica en 3A, 3B y 3C. Menos del 50% del esfínter externo del ano es 3A. 3B se compromete el desgarro más del 50%, o sea, acá todo el esfínter externo del ano. Y 3C, el esfínter interno del ano. Y 4 es el que compromete la mucosa rectal. ¿Listo? Aquí tengo una imagen de la episiotomía. Esta es el corte que hacemos con el fin de darle amplitud y espacio al bebé para el parto. Salió una ambulancia para el parto, pero para evitar que se desgarren en aquellas mujeres que tienen muy poco espacio. Con respecto al esfínter externo del ano, entonces, ¿qué es el esfínter externo del ano? Es una prolongación del diafragma pélvico alrededor del canal anal. Tiene una porción subcutánea que está cerquita del orificio anal, una porción superficial y una porción profunda. La porción superficial, pues está ahí debajito de la subcutánea, y la profunda ya rodea al canal anal y al esfínter interno, ¿sí? Por eso es que el grado cambia 3A, 3B y 3C de desgarro. Bueno, aquí vemos el ano, la salida anal, el canal anal como tal, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, es el esfínter interno, ¿sí ven? Más profundo, pero este que está aquí afuera es el esfínter externo, ¿sí? Este es el esfínter externo, tiene un asa intermedia, como una superior y una más inferior. Aquí tenemos las tres asas desde otro punto de vista. Listo, ya eso era con respecto al piso pélvico y los planos. Yo creo que ya con eso queda suficientemente claro. Existen, además de todo esto, una cantidad de fascias, pero yo creo que vamos aquí a nombrar unas dos importantes que tendríamos. Tenemos una fascia pélvica parietal, que está revistiendo toda la parte de la pelvis, y una fascia pélvica visceral, ¿sí? Lo mismo que el peritoneo, o sea, la fascia pélvica que está dentro de los órganos. La fascia pélvica visceral, tengo la pubo cervical y el tabique recto vaginal. Entonces usted tiene un espacio que está entre el recto y la vagina, que es el tabique recto vaginal, que tiene muchas fascias allí, ¿sí? Entonces aquí encontramos, por ejemplo, esta es la fascia pubo, desde el pubis hasta el cuello uterino, porque está más abajo, o hasta la vagina, pubo cervical, ¿sí? Que es toda esta fascia pubo cervical. Acá tenemos lo que llamamos el paracolpos al lado de la vagina, que es una fascia.
Bueno, haremos ahí. Voy a... Acá tenemos alguna pregunta, duda, inquietud. A ver que se está entrando el agua. Listo. Pregunta, inquietud hasta ahí o algo, muchachos. Me voy a salir, ya hablamos de la pared posterior y del piso pélvico. Vamos a seguir con el retroperitoneo. ¿Sí, Juan Felipe? La episiotomía. ¿Hasta qué plano del piso pélvico? Cuando hacemos un corte en la episiotomía, como la mujer en el trabajo de parto ha hecho un proceso de trabajo de parto donde se va dilatando, donde la cabeza va bajando por el canal del parto, todos los músculos del piso pélvico se dilatan y eso ya no queda grueso, ya ese piso pélvico es delgadito. Entonces uno en un corte, en un tijeretazo se lleva una cantidad de músculo. Entonces, primero, el músculo que estaría hablemos del plano superficial al plano profundo. ¿Sí o no? A ver. Aquí tendríamos pubis. ¿Recuerdan el dibujito? Desde la vista inferior. Uretra, vagina y ano. ¿Cierto? ¿Sí? Y aquí tendríamos en la vagina, aquí tendríamos algunos músculos. Desde el plano superficial tendríamos ¿qué? Aquí estaría el clítoris, este sería alrededor de la zona genital, este músculo, ¿cómo se llama? Del cuerpo perineal hasta cuerpo esponjoso y pubis, ¿cómo se llama ese? Cavernoso. Bulbo cavernoso, doctor. Sí, señor. Bulbo esponjoso, ¿no? Bulbo esponjoso. Entonces, este es uno que va a comprometerse. Esto que es el cuerpo perineal. Entonces, uno empieza a hacer el corte de aquí, desde toda esta parte, así, hacia un lado. Entonces, primero yo comprometería acá el cuerpo perineal, el músculo bulbo esponjoso. Y acá estaría encontrándome este que viene así, que va hasta el cuerpo perineal y desde la tuberosidad isquiática, que sería el transverso superficial del perineo, que aquí se remonta también. ¿Cierto? Y tendría el transverso profundo del perineo, que está debajo de este y va a la pared lateral de la vagina también. Transverso profundo del perineo también se compromete. Pero entonces, este era del plano superficial, este y este son del plano superficial. El transverso profundo es del plano medio. Y queda el plano posterior. ¿Cuáles son del plano posterior que se pueden comprometer? ¿Cuáles son? Tal, ¿El pubo qué? cubo rectal. Atrás es pubo rectal, viene así. ¿Sí? El pubo vaginal, pubo rectal. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuáles son el músculo elevador del ano? ¿Cuáles músculos tiene? Portal, ileococcigio y hipococcigio. ¿Cómo? ¿Me repites, por favor?
Repíteme. Pubococcigio, puborectal. Pubococcigio, puborectal y E iliococcigio. el iliococcigio, ¿cierto? Ese casi no se compromete el puborectal y de pronto parte del pubococcigio que viene así, ¿cierto? Porque el otro es el iliococcigio. Bueno, entonces este sí se puede comprometer en un corte. Miren, cuando yo hago el corte, estas paredes, esos planos están delgaditos en el parto. Y usted hace un corte así con la tijera, más o menos así. Fíjense cómo comprometo todos sus músculos. Además de las fascias. ¿Listo? ¿Respondí su pregunta? Juan Felipe. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que con eso queda claro esa parte. Ahora vamos a hablar un poco de otra cosa que se llama... Claro está que a mí me faltó. Espera un momentico. Les voy a mostrar qué pasa cuando hay... El piso pélvico también puede sufrir enfermedad, puede sufrir patología, ¿cierto? Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, este es el piso pélvico y estos son los órganos del piso pélvico, como ven acá, que sería la vejiga, el útero, el recto, y aquí veo el pubis, el coxis, y miren aquí el piso pélvico. Resulta que cuando una mujer ha tenido múltiples partos, puede ceder ese piso pélvico, miren, por la presión intraabdominal, no soportar, y el piso pélvico bajar, ser flexible, laxo, como ven acá, y los órganos empezar a bajar por acá, ¿sí? Y eso es una debilidad del piso pélvico. Aquí tengo ubicado el piso pélvico en la mujer, ¿sí? Aquí tengo el músculo piso pélvico, ¿ya? Y aquí tenemos lo que se llama un prolapso. ¿Qué es un prolapso? La debilidad de ese piso pélvico de tal manera que pesa más la vejiga, como se salió acá. Miren que la vejiga aquí se salió de su nivel, de tal manera que está brotado acá todo el piso pélvico, ¿sí? Eso se llama un prolapso de compartimento anterior, que es el anterior, pero ¿a través de qué se sale? Pues a través del rotico llamado vagina. Por la vagina está ubicada entre la vejiga y el recto, por lo tanto, por la parte anterior, la vagina puede tener la vejiga, y ella a través de la vagina se sale. O puede ser el útero, miren aquí el útero y miren el recto también se puede salir a través de la vagina, o el útero se puede descolgar, miren, y salirse por acá. Si ven el útero como cayó de su sitio original, que es aquí arriba, y te cayó abajo, pero no se sale del todo, sino que el piso pélvico se dio y entonces se prolapsó el útero. Prolapso de cúpula, prolapso de compartimento anterior, posterior y apical, también se les llama así, compartimento anterior, posterior y apical. Esta es una imagen donde vemos a una señora que tiene un prolapso genital. Ese prolapso que tiene es un prolapso por una debilidad del piso pélvico. Se debilitó el piso pélvico, pero como acá hay huesos y todo, pues el piso pélvico se debilita por la vagina. Las paredes de la vagina se vuelven laxas y no soportan sostener todos estos órganos, y claro, por este sitio es el más débil. Entonces se prolapsa, por ejemplo, la vejiga. Y dice, señora tiene caída la vejiga, se prolapsó a través de la vagina. Lo que usted está viendo acá por fuera es parte de la vagina, o sea que usted mete la mano hacia adentro y puede devolver el prolapso, ¿sí? Esto es quirúrgico, hay que hacer una reparación. Aquí tenemos otro prolapso, ¿sí? Este es un prolapso
por ejemplo, de útero, un prolapso, como el útero no está aquí en la salita, sino arriba, por eso está en el compartimento apical, prolapso de útero. ¿Listo? Un prolapso de compartimento apical superior. Miren aquí cómo se bajó el útero y queda viéndose así. Y aquí uno ve acá abajo el cuellito uterino. ¿Sí? Ya, aquí nomás. Bueno, ya que voy a mostrarles aquí espérenme un segundito, les muestro un modelo anatómico. Bueno, en este modelo anatómico, vamos a mostrarles aquí este modelito anatómico. Aquí podemos ver, aquí, esto sería el recto y ano, esta es la vagina y este sería el útero, ¿sí lo ven acá? Este sería el útero y esta que está aquí sería la vejiga, ¿sí? Entonces, como ven ustedes aquí, la vejiga es esta, el recto es este y el útero es este. ¿Está claro? Entonces, el compartimento más alto es este. Esta es la vagina, donde voy a meter los dedos aquí. Voy a meter los dedos en la vagina, como ven aquí de frente, ¿sí ven? Ahí pueden ver por el frente, vean aquí, allí. Aquí está la entrada vaginal y allá al fondo está el cuello uterino. Entonces aquí meto los dedos dentro, ¿sí? Y esta es la vagina. Este espacio que es la vagina cede en el piso pélvico y cuando el piso pélvico no es capaz de sostener allá arriba, aquí arriba a la vejiga en su sitio y al recto en su sitio, la vejiga puede caer y salir por acá, pero es la pared de la vejiga, la pared que sostiene la vejiga ya se puede ceder y puede verse por acá prolapsada. O la pared del recto también puede verse por acá prolapsada, o del útero puede salir, caer el útero hasta acá, pero remangando, o sea, haciendo que pero con la vagina. La vagina se invierte, ¿sí? Eso es lo que sucede acá en estos casos. Bueno, esa es la importancia del músculo del piso pélvico. ¿Esto por qué puede suceder? Puede suceder en caso de pacientes multíparas que han tenido muchos hijos. Que su piso pélvico por el pujo se puede alterar. Se puede que por el pujo el piso pélvico se puede debilitar, la palabra. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de tema. Vamos a irnos para el retroperitoneo. Bueno, ¿qué es el retroperitoneo? Entonces, tenemos un espacio que está, aquí tenemos una imagen donde vemos el peritoneo parietal, que es este rojito, ¿sí? Recuerden que le da la vuelta a la pared anterior del abdomen y pared posterior, o pared anterolateral del abdomen y pared posterior. Detrás de esa pared posterior está el retroperitoneo. Entonces, ¿qué es el retroperitoneo? Es el área comprendida entre el peritoneo parietal y la pared posterior del abdomen. Esa área, ojo, entre el peritoneo parietal y la pared posterior del abdomen. Superiormente está limitada esa área por el diafragma e inferiormente por el periné, ¿sí? Entonces, acá tenemos el retroperitoneo, ¿sí? El espacio entre la pared posterior, entre el peritoneo parietal
la hoja posterior y entre la pared posterior. Eso se llama retroperitoneo. Superiormente dijimos que va limitado así al diafragma. Aquí está el diafragma arriba, cierra, y aquí acaba el retroperitoneo en la parte superior. Y en la parte inferior llega al perineo, acá. Entonces todo este espacio que está aquí se llama el retroperitoneo. Desde la pared posterior desde la hoja posterior o lámina posterior del peritoneo parietal, aquí la pared posterior del abdomen. ¿Listo? Ahí es ubicándonos en el retroperitoneo. ¿Qué contiene el retroperitoneo? Vamos a hablar que tiene unos órganos que vamos a clasificar en primariamente retroperitoneales y secundariamente retroperitoneales. ¿Listo? ¿Cuáles son los órganos que son primariamente retroperitoneales? Los riñones, ¿sí? Que son propios del retroperitoneo. Las glándulas suprarrenales, obviamente, los ureteres, la aorta abdominal, la vena cava inferior y el plejo lumbar. Secundariamente retroperitoneales tenemos el duodeno y páncreas y el colon ascendente. Secundariamente retroperitoneales están esos. Así los vamos a clasificar. Aquí tenemos una imagen que podemos ver donde vemos el diafragma acá, la pared posterior que habíamos visto, que el músculo psoas menor, el músculo psoas mayor, el cuadrado lumbar, ¿sí? Todo lo que habíamos visto aquí de la parte del orificio, de los pilares del diafragma, de los arcos, bueno. Pero también podemos dividir el retroperitoneo en 3 zonas o 3 porciones. La zona 1, que la vamos a llamar zona media, la zona 2, que la vamos a llamar zona lateral, y la zona 3, que la vamos a llamar zona pélvica. Entonces, la zona 1 o zona media está ubicada en todo el centro, desde el diafragma arriba, abajo al promontorio del sacro, desde el diafragma al promontorio del sacro, por toda la parte delantera de los cuerpos vertebrales. Esa zona es la zona 1 o zona media del retroperitoneo. Luego tenemos la zona 2, que es del retroperitoneo, que es una zona lateral, que va a ir desde el músculo diafragma hasta las crestas ilíacas, desde el diafragma arriba hasta las crestas ilíacas abajo, está el cuadrado lumbar allí. Listo. Y la zona 3 del retroperitoneo es la zona pélvica, que va a ir desde el promontorio del sacro hasta la apertura inferior de la pelvis. Luego vamos a ver, después de esta clase yo creo que tenemos que ver la pelvis. Okay. Bueno, la pelvis es otra región importante acá. Terminamos a ver si seguimos con los riñones. Zona 3 pélvica, desde el promontorio del sacro hasta la abertura inferior de la pelvis. Y lateralmente los huesos de la pelvis. Entonces aquí en este dibujito podemos ver la zona 1, media, la zona 2 lateral y la zona 3, que es la zona pélvica del retroperitoneo. ¿Listo? Bien. Tenemos aquí nuevamente las zonas, mírenlas, y en cada zona vamos a encontrar algunos órganos en especial. Por ejemplo, en la zona 1 del retroperitoneo, ¿qué vamos a encontrar? La vena cava inferior, por ejemplo, como ven acá en este esquema. También vamos a encontrar que la arteria aorta abdominal, ¿cierto? Y su bifurcación, ¿sí? También vamos a encontrar el páncreas, ¿sí? Como parte de la zona 1 y el duodeno. Esos son retroperitoneo zona 1. Las dos zona 2, que son estas, que va a encontrarse en la zona 2, básicamente los riñones o el riñón, cada uno, el riñón derecho y el riñón izquierdo, con su tejido perirrenal, parte del colon. La zona 3 del retroperitoneo básicamente es la zona donde puede haber lesión ósea o vascular. Por ejemplo, están los vasos ilíacos internos, común, interna y externa. Vasos ilíacos, tanto arterias como venas ilíacas. ¿Y todo eso es para qué? Para heridas, para traumas,
para poder dividir las zonas del retroperitoneo. Por ejemplo, aquí tenemos un hematoma retroperitoneal. Fíjense cómo tiene esta persona severo hematoma aquí atrás después de un trauma, ¿sí? Que está comprometiendo toda esta zona del retroperitoneo, que es la zona más 2, más bien, ¿cierto? Zona 2, parte de la zona 1. Y bien, en este esquema podemos ver de anterior a posterior, este es el páncreas, esto es colon ascendente, colon descendente, aquí tenemos esto que sería la hoja posterior del retroperitoneo, ¿sí? Y esto que sería el retroperitoneo como tal, ¿ya? Aquí tenemos la fascia transversal, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, subir este cosito para acá, los riñones, ¿sí? Y la fascia perirrenal y la fascia pararrenal, ¿sí? Y ellos están en el retroperitoneo. Aquí veo, tengo la vena cava inferior y la arteria aorta adelante de los cuerpos vertebrales. Normalmente la vena cava inferior está a la derecha y la aorta está a la izquierda. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí vamos, ¿hasta aquí está claro o no? ¿Quién tiene preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? Voy a borrar acá. Ahora aquí tengo. Ya hablando del retroperitoneo, entonces aquí tengo, vamos a ir recordando algunas cositas. La arteria aorta, aquí tengo el músculo diafragma. Aquí tengo la aorta torácica. Y luego tengo la aorta abdominal. Pero no es así. Yo busco otro colorcito acá. A ver, vamos a ver este morado. Sale aquí la aorta abdominal. Listo. La aorta abdominal se va a dividir en dos ramas que son ¿cuáles? Esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Verdad? ¿La aorta está más a la izquierda o más a la derecha? Izquierda. Si la aorta está más a la izquierda, ¿sí? La aorta está más a la izquierda, muy bien, mucho más, está más a la izquierda. Vamos a hacerla aquí más a la izquierda. Listo. Si está más a la izquierda, entonces, cuando se divide en los dos vasos, que son los ilíacas comunes, va a ser más largo el trayecto para irme para la derecha y más corto y vertical el que va para la izquierda, digamos que, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque está más a la izquierda, entonces el vaso que va hacia el lado derecho va a ser un poco más alejado, entonces se va más horizontal, y aquí siguen las ilíacas interna y externa. Entonces, ilíaca común, derecha e izquierda, y ilíaca común, y esta es ilíaca interna, externa e ilíaca interna. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Bien.
Lo mismo pasa con la vena cava. La vena cava inferior, que va por acá, ascendiendo, también se une la vena, vean esto, las venas, ¿cuáles están más superficiales? ¿Las arterias ilíacas o las venas ilíacas? A ver, ¿quién cree? ¿Quién me dice? Más superficiales las venas ilíacas. ¿Más superficiales las venas? Doctor, yo digo que más superficiales las arterias. Exacto. Son más superficiales las arterias, por lo tanto las venas van de bajito. Miren lo que pasa, la vena ilíaca que viene aquí, aquí viene la ilíaca interna y la ilíaca externa y forma la ilíaca ¿qué? Común izquierda. Y esta es la ilíaca común derecha. Como la vena está más a la derecha que la arteria, entonces, como ven ustedes, el recorrido que hace la vena ilíaca que izquierda es más horizontal y largo que la vena ilíaca derecha. ¿Sí? Para formar la vena cava inferior. Listo. Pero el otro fenómeno es que la arteria ilíaca derecha es más superficial a la vena. Perdón, las arterias ilíacas. No siendo así la arteria aorta, esta sí es más profunda que la vena. ¿Sí? Entonces, como podemos ver acá, la primera cosa es que yo voy a encontrar que esto es un fenómeno que se va a cobrar importancia en situaciones especiales como en el embarazo. ¿Qué va a pasar en el embarazo? En el embarazo vamos a encontrar que el útero crece, comprime estos vasos, así, los comprime, ¿sí? Cuando el útero se embaraza, sale de la pelvis, comprime y como el cono sigmoides está a la izquierda, me va a empujar el útero para la derecha. Y el útero va a comprimir estos vasos, ¿sí? En el embarazo hay un fenómeno de hipercoagulabilidad, pero también de compresión mecánica. Por lo tanto, hay facilidad de que en el embarazo se formen unas venas, unas trombos en las venas. Se llama trombosis venosa profunda. De los miembros, ¿cuál de los dos miembros podría tener mayor trombosis venosa profunda? ¿El miembro inferior derecho o el miembro inferior izquierdo? ¿Qué dice? Pues el derecho, doctor, con relación a lo del útero que compresiona los vasos. Eso, pero mira, ¿qué pasa si yo comprimo acá? Voy a comprimir primero a quién? A la arteria ilíaca ¿qué? Derecha. ¿Y qué va a pasar con la ilíaca derecha que va a comprimir secundariamente a quién? A la vena ilíaca izquierda, ¿sí? Que es más horizontal y pasa por detrás de estas. Por lo tanto, esta comprime a esta y se va a congestionar el miembro inferior izquierdo. Por lo tanto, es más común la trombosis venosa del miembro inferior izquierdo. ¿Sí? Es una explicación anatómica. Bueno, ¿cuáles son los vasos? ¿Cómo se clasifican los vasos de la arteria aorta? Vamos a hablar de la arteria aorta. Entonces nosotros tenemos unos vasos de la arteria aorta abdominal que son anteriores o de la cara anterior. ¿Cuáles son? Eso ya lo recuerdan porque esos son de vieja data. A ver. Primero, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? El tronco celíaco. Listo, luego. La mesentérica Y luego, superior. y vena mesentérica inferior, muy bien. Anteriores tenemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, fíjense, ¿sí?
Otros vasos, otro vaso anterior que puede terminar como una mitad es este vasito que está acá, ¿sí lo ven? Que se llama la arteria sacra media, ¿sí? Arteria sacra media. Tenemos unos como anterolaterales que serían estos vasitos que vienen acá, ¿sí? Por acá y por acá. ¿Quién sabe cómo se llaman esos? Las arterias ováricas. ¿La arteria qué? Ovárica. Ovárica. Pero, ¿y si es un hombre? Testicular. Testicular. ¿Y cómo sería el nombre genérico para ambos? Arterias González. gonadales, eso, arterias gonadales. ¿Listo? Las arterias gonadales que van a llegar a dar irrigación a los ovarios o a los testículos. Entonces, arterias gonadales. ¿De dónde surgen? Ambas, de la cara anterolateral de la arteria aorta. Tenemos otras dos arterias acá que surgen aquí un poco lateral, que son las arterias que renales. Las arterias renales, ¿cuál arteria renal es más larga y cuál es más corta? La derecha es más larga porque Ya sería la, más larga. la derecha es más larga. Porque ¿sí? Porque está más cerca, porque la arteria aorta está más del lado izquierdo, por eso le queda más lejos el riñón derecho. Entonces la arteria renal derecha es más larga, ¿cierto? Y tenemos otra serie de arteriecillas que van surgiendo lateralmente así. Miren. ¿Qué arterias son esas? Las Las arterias lumbares. lumbares, muy bien. Las arterias lumbares. Hay unas arterias que también van a surgir hacia arriba, que son las frénicas inferiores. Tenemos unas ramitas que son suprarrenales, ¿sí? Que son ramas de la aorta abdominal. Entonces, miremos un momentito. En esta presentación, comparto pantalla. Miremos. Acá tenemos una imagencita y vemos nuevamente la sacra media, la ilíacas. Aquí tenemos las lumbares, las renales, las mesentéricas, las gonadales, ¿sí? Y tenemos aquí la frénica inferior, ¿verdad? La suprarrenal. Entonces, miremos un poquito más acá. Resulta que entonces las ramas de la aorta completamente desde arriba serían, ya sabemos que las porciones de la aorta son la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta descendente torácica y aorta descendente abdominal. Entonces, de estas no vamos a enfatizarnos, sino en estas que es la abdominal. Porque estas van pasando por todo el retroperitoneo. Entonces, tengo la aorta descendente abdominal, tengo unas ramas parietales, unas ramas viscerales, parietales, viscerales, entonces, y unas ramas viscerales que son pares, y unas ramas viscerales impares, y unas arterias terminales. Entonces, ¿cuáles son las ramas parietales? Las frénicas inferiores, que ya habíamos visto acá, y las arterias lumbares. Todas esas son ramas clasificadas como parietales. Tenemos unas viscerales pares y unas viscerales impares. Las viscerales impares, para que nos acordamos más fácil, son el tronco celíaco, ¿sí?
la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Esas son ramas viscerales impares. Las arterias ramas viscerales pares vienen siendo las suprarrenales medias, las renales, las gonadales, que pueden ser ováricas o testiculares según el sexo, y tenemos las arterias que son terminales. ¿Cuáles son? La arteria sacra mediana, ¿cierto? Las arterias ilíacas comunes también son ramas terminales. Entonces, hasta ahí está claro. Entonces, aquí tengo nuevamente otra imagencita para ver sacra mediana, las terminales, las parietales, las viscerales pares y las viscerales impares. Creo que ya esto queda clara la clasificación. Ya hablando de la vena cava inferior, hay que tener en cuenta, hay que recordar algo aquí de la vena cava inferior. Acá tengo la vena cava inferior y tengo, primero, que también existen unas venas renales, pero la diferencia está en que la vena renal derecha es más corta y la vena renal izquierda, al contrario de la arteria, es más larga. Entonces tengo, por ejemplo, aquí vena renal más corta y vena renal izquierda, que pasa por delante incluso, es más larga. Vena renal izquierda más larga que la vena renal derecha, que es más corta. ¿Listo? Vena gonadal. ¿Qué diferencia tiene? ¿Dónde drena la vena gonadal? Derecha. A la pared anterolateral de la vena cava inferior, o sea, llega así. ¿Sí? ¿Y dónde drena la vena gonadal izquierda? ¿Alguien se acuerda? A la renal A la renal, ¿qué? Izquierda. ¿Cierto? izquierda. Doctor, que para la que usted acaba de decir es la vena gonadal derecha, ¿cierto? Esta es la vena gonadal derecha y esta es la vena gonadal izquierda. Entonces, la vena gonadal izquierda drena en la vena renal izquierda. Y la vena gonadal derecha drena en la vena cava inferior, en la cara anterolateral. ¿Me hago entender o está enredado? ¿Sí? La que preguntó. ¿Claro? Sí, doctor, vamos bien. Bueno, entonces, ¿qué efecto puede tener esto? Ellos solo saben desde que están en nutrición. A ver. ¿Qué pasa cuando tenemos este efecto? ¿Qué se puede favorecer en un hombre? Un edema en el escroto. Que el escroto tiene que drenar. Resulta que las venas gonadales, testiculares, como drena, primero tiene que llegar, antes de llegar a la cava, llegar a la renal, luego girar y llegar a la cava, más congestión, más posibilidades de hacer dilataciones varicosas. Es lo que llamamos el varicocele, que es la dilatación varicosa de la vena renal izquierda, perdón, de la vena gonadal izquierda, porque tiene más dificultad para llegar a drenar. O sea, es un drenaje con más vuelta. Entonces, hay facilidad de venas varices, estas se llaman varicoceles. ¿Sí? Y es más común el varicocele izquierdo que el derecho, por la razón anatómica que estamos viendo acá. Y además, pues, porque está más lejos y drena la vena renal. ¿Claro? Bueno, muy bien. Entonces, volvemos a compartir aquí pantalla.
Aquí tengo la vena testicular derecha y la vena testicular izquierda. Fíjese cómo llega a la renal, ¿cierto? Antes de llegar a la cava. ¿Qué más tengo? Las venas lumbares, venas sacromedia y venas lumbares, ¿sí? La renal derecha y la renal izquierda, y luego llega la vena cava inferior por detrás del hígado, recuerden, por detrás del hígado. ¿Y qué recibe arriba, atrás del hígado, antes de llegar al diafragma? ¿Qué vena recibe la vena cava inferior? Las hepáticas. Las venas hepáticas, sí señor. Las venas hepáticas. Ahora, fíjense en esto. Aquí está llegando la vena gonadal, aquí están las venas. Y de la vena ilíaca común, aquí está la derecha y la izquierda, va a formarse la vena lumbar ascendente izquierda y por el otro lado la vena lumbar ascendente derecha, ¿sí? Que va recibiendo drenaje, además de las venas lumbares, ¿sí? Formando una gran vena lumbar ascendente, derecha e izquierda, ¿sí? Cuando se une la vena lumbar ascendente con la vena subcostal, derecha o izquierda, van a formar las famosas venas hemiácigos, mayor a la derecha, vena hemiácigos y hemiácigos mayor, ¿sí? O venas hemiácigos, pues, a la unión de la subcostal con la lumbar, que viene desde acá abajo, desde las ilíacas comunes, desde las venas ilíacas, ¿sí? Por acá también tenemos el drenaje de la vena frénica inferior, que va a drenar en la cava, antes de las venas hepáticas. Upale, va a descargarse este computador. Espérenme un segundito. Espérenme un momentico, yo voy por el cargador otra vez. Hola, nuevamente ya. Bien. Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro? Recuerden la relación que tenemos en un corte transversal con la columna vertebral. La columna vertebral tiene, cuando miramos en un corte transversal, por ejemplo, en una tomografía axial computarizada, y miramos así, cuerpo vertebral, procesos espinosos, transversos, ¿sí? Y vemos acá la pared posterior, ¿sí se entiende? Tendríamos que esto es derecho y esto es izquierdo. La vena cava inferior dijimos que está a la derecha.
Entonces, digamos que aquí está la vena cava. ¿Y dónde estaría la aorta? Entonces, la aorta estaría aquí, a la izquierda. Vena cava, aorta, a la izquierda, más de la columna vertebral, la aorta, y un poco más acá, la vena cava inferior, más a la derecha. ¿Se entiende cómo es este dibujo? Porque es que esto es visto de abajo para arriba, siendo esto derecho y siendo esto izquierdo, esto anterior y esto posterior. ¿Sí? Bueno, esos son dentro del retroperitoneo estructuras importantes, esos vasos sanguíneos. Bueno, ahora vamos a ahondarnos un poco ya en lo que tiene que ver, pues lo que ya empezaremos a ver, ya es vísceras, vamos a empezar a ver los riñones, ¿sí? Pues, creo que aquí hizo, me hacen un momentico, por favor. Sí, que empecemos con los riñones. Cuando estamos mirando la pared posterior del abdomen, que vimos la parte muscular, ¿sí? Pared posterior, espérenme un momentico. Y les voy a mostrar otra cosa, creo, maestría. A ver, estoy abriendo una presentación. Miremos una cosita. Vamos a hacer aquí un repasito. Sí, así se llama. Bueno, acá tengo, le voy a compartir aquí algo más para que quede supremamente claro. O sea, aquí tenemos nuevamente repasando las impares, el tronco celíaco arriba. Recuerden que el tronco celíaco va a dar 3 ramas, que son una que va al hígado, que es la arteria hepática común, una que se va hacia el vaso, que es la arteria esplénica, y otra que es la gástrica izquierda, ¿sí? Tenemos del tronco celíaco la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que son las 3 ramas que impares. Las ramas parietales, que serían las frénicas inferiores, y estas que serían las lumbares, ¿sí? Aquí está la sacra mediana. Acá tengo las lumbares, que se van a llamar de primera lumbar derecha, segunda lumbar derecha o izquierda, tercera lumbar, hasta llegar a la sacra mediana. Entonces, el tronco celíaco está a nivel de T12, la arteria mesentérica superior está a nivel de L1 y la arteria mesentérica inferior está a nivel de L3. Cuando hablamos de las ramas viscerales pares, estarían las renales, que están a nivel de L1, como la mesentérica superior. Las gonadales surgen a nivel de L2 y la mesentérica inferior a nivel de L3. Las suprarrenales también están a nivel L1, ¿sí? Surgiendo. Cuando hablo de ramas parietales para las arterias frénicas inferiores, pues son laterales, las lumbares son dorsales, y la rama parietal impar que hay es la sacra media, ya lo habíamos dicho. Las ramas de la aorta abdominal, aquí tenemos una imagen donde vemos esta que sería la arteria esplénica, la arteria hepática común y la gástrica izquierda, que son las ramas del tronco celíaco. Esta que es la mesentérica superior y esta que es la mesentérica inferior. Acá tengo la suprarrenal y la gonadal, por ejemplo, ¿sí? Que son, aquí están los riñones, estas son las arterias renales y suprarrenal. Hay suprarrenal inferior, suprarrenal superior. Este dibujito que está acá, mírenlo muy bien, muchachos.
este dibujito es el nuevo Pokémon, se llama Aortomon. Fíjese que tiene boquita, ojito, bracitos, puñitos, ¿cierto? Barriga, ombligo, piernas, y yo no sé esto qué es. Entonces, si yo cojo y pongo aquí, remarco acá, por ejemplo, esta que estoy coloreando acá, ¿sí? Básicamente, a nivel del L1, ¿qué arteria es esa? ¿Cómo se llama? La primera lumbar, doctor. La primera lumbar, derecha e izquierda. ¿Cierto? La primera lumbar. Acá tengo, por ejemplo, si yo marco esta que está aquí, ¿cómo se llama esa arteria? La arteria Frénica inferior. frénica inferior. Y de la frénica inferior va a salir esta que está aquí, que se llama la arteria suprarrenal. Esa es una rama suprarrenal que sale de la frénica inferior. Y hay otras suprarrenales que salen aquí lateralmente, ¿sí? Y además, esta puede tener una variación anatómica, porque las suprarrenales pueden salir de la renal, ¿sí? Esta última frénica, suprarrenal puede salir de la renal, ¿sí? Otra vez, las frénicas inferiores salen de la la arteria suprarrenales pueden originarse de la frénica inferior y de la aorta, pero puede haber una variación donde surja directamente de la renal, las suprarrenales. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bueno, muy bien. Entonces, este es el famoso aortomón, conózcanlo. ¿Sí? ¿Cuáles son las ramas dorsales de la aorta? O sea, que los que irrigan la pared posterior, las mismas lumbares. Las ramas parietales realmente anatómicamente están tiradas hacia atrás, son dorsales, lumbares 1 a 4. ¿Qué hacen? Su función es irrigar la piel del dorso, ¿sí? A nivel segmentario, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, bueno, ya esto hablando en venas, también tenemos aquí, ya les había mostrado, las ácigos, semiácigos, la vena que salen de la unión de la lumbar ascendente y la subcostal. Entonces, vena cava inferior. Bueno, aquí, la vena cava inferior lo que hace es drenar la sangre de la mitad inferior del cuerpo y la lleva hasta el atrio derecho. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde se origina la vena ilíaca? La vena cava inferior. Entonces, las venas ilíacas primitivas están a nivel de L5, ¿sí? En su trayecto asciende a la derecha de la aorta la vena cava inferior. O sea, la vena cava inferior, por la unión de las ilíacas primitivas o comunes, en L5 va a formarse la vena cava inferior. Su trayecto va a ser ascendiendo a la derecha de la aorta por toda la cara anterior y a la derecha los cuerpos vertebrales hasta el atrio. Ese es el recorrido. Se dice que su longitud es más o menos de 22 a 25 centímetros, ¿sí? ¿Cuáles son los segmentos de la vena cava? Los segmentos de la vena cava son el segmento prerrenal, ¿sí? El segmento renal, entonces el segmento renal es antes de llegar a las venas renales, el segmento renal está entre las venas renales y el ilio hepático, ¿sí? Y el segmento hepático está cuando pasa por el surco de la vena cava, recuerden que está la H hepática, y el segmento poshepático que estaría entre el hígado y el atrio derecho. Esos son los 4 segmentos de la vena cava inferior: prerrenal, renal, hepático y poshepático. Las venas, los vasos que son afluentes de la vena cava inferior,
son las venas ilíacas ya, la vena sacra media, las venas lumbares, las venas renales, las venas gonadales, las venas suprarrenales y las venas hepáticas arriba. Hay una anastomosis cabo-cabal, que es la anastomosis que yo llamo así, a la que está entre la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿Cuál es esa? La que les estaba hablando ahora, que viene siendo, por ejemplo, digamos que de la vena ilíaca externa o de la vena, por ejemplo, de la ilíaca que se forma la lumbar ascendente hasta llegar arriba, ácigos, subcostal y ácigos, y luego llegar a desembocar en la vena cava superior. Es una anastomosis entre la vena cava inferior y la vena cava superior. Vena lumbar ascendente, vena ácigos, vena miácigos, vena cava superior. Bueno, a nivel de la inervación, aquí vamos a tener en cuenta que haría falta la parte de la inervación del retroperitoneo, que tengo un plejo nervioso autónomo, que es el que predomina, y tengo unos ganglios que están allí, que son los ganglios paravertebrales, prevertebrales, etcétera, que van a, los ganglios prevertebrales que van a estar allí, van a formar el plejo que llamamos solar o epigástrico, el plejo solar o epigástrico, y los paravertebrales son ganglios simpáticos satélites, ¿sí? Entonces miren acá, el plejo solar o el plejo celíaco o aórtico-renal está compuesto de los ganglios semilunares o ganglios celíacos, de los ganglios mesentérico superior, de los ganglios aórtico-renales superiores e inferiores y del ganglio mesentérico inferior. Todo esto conforma el plejo solar. Más abajo está el ganglio iliopélvico, que también está incluido. Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos la aorta, los ganglios, aquí vemos los ganglios semilunar derecho, ganglio semilunar izquierdo, que esto es del complejo nervioso autónomo. Tenemos además los aórtico-renales, que son estos, los mesentéricos superiores, mesentéricos inferiores y iliopélvicos. Todo esto forma el plejo solar. Recuerden eso. Y recuerden que estos ganglios semilunares derecho e izquierdo están recibiendo ramas del vago por un lado y ramas del vago por un lado de acá, desde aquí está el esófago y el tronco vagal anterior y posterior da ramas que aportan parasimpáticas, pero su principal composición es simpática y viene de los nervios esplácnicos, que son ramas de estos ganglios de la cadena simpática. ¿Listo? Ahí tengo nuevamente el semilunar alrededor del tronco celíaco. Acá los aórtico-renales, ¿sí? Mírenlos. Acá tengo como el semilunar le está llegando aporte por el nervio esplácnico, en esta imagen, de la cadena simpática. Casi que aporta la mayoría. Miren cómo llegan nervios esplácnicos de la cadena simpática, ¿sí? Pero este que está aquí está llegando del vago. Este es un componente parasimpático, que es de tronco vagal, sobre todo el tronco vagal posterior. Ahí tengo el asa de los semilunares, que está formada por esta cadena, aporte simpático y este parasimpático, y forman las dos asas que son de Würzberg y Lavasti. Listo, entonces esta parte nerviosa tengo el plejo gástrico izquierdo, el plejo hepático, el plejo esplénico, el plejo renal y el plejo mesentérico superior. O sea, lo que habíamos dicho son los ganglios semilunares, aórtico-renales, mesentérico superior, mesentérico inferior y iliopélvico, ganglios. Pero también forman una red nerviosa que se llama plexo. El plejo más arriba es el gástrico izquierdo, el plejo hepático, el plejo esplénico, el plejo renal y el plejo mesentérico superior. Todo eso hace parte de la inervación del retroperitoneo. ¿Sí? Plejo del plejo celíaco o plejo solar. ¿Sí? También plejo solar. Bien, bueno, aquí ya está el aporte de cada uno de ellos. Este por ahora no nos interesa.
¿Qué diferencias tiene el plejo solar? ¿Qué es lo que sale de él? Salen ramos que se van a través de las arterias del tronco celíaco. Recuerden que el simpático viaja rodeando a las arterias. Entonces, el plejo solar tiene unas ramitas que van a través del tronco celíaco y van las ramas por el gástrica izquierdo, por el esplénico y por el hepático común. Plejo, otra diferencia es el plejo hipogástrico superior, que es el mismo intermesentérico. El plejo más abajo, que sería el plejo hipogástrico inferior. Entonces, entre ellos está el ganglio mesentérico superior, las fibras del vago y el nervio esplácnico lumbar. Digamos que todo eso es la inervación que vamos a encontrar por allá en el retroperitoneo. Entonces, fíjense acá, todo esto no está solo la arteria ahí solita, no, sino que tiene toda esta parte nerviosa. Acá está el plejo hipogástrico inferior, el plejo hipogástrico superior, el plejo celíaco. ¿Sí? Esta es la cadena simpática, que es toracolumbar. Recuerden eso, toracolumbar, su origen. Y da aportes mayormente para todo este plejo celíaco o solar, para el mesentérico, para el hipogástrico superior, hipogástrico inferior, todos tienen aportes simpáticos. Esta es una imagen que debieron de haber hecho en primer semestre, si no estoy mal, en donde vemos la cadena simpática. Acá vemos el aporte de los nervios esplánicos, el ganglio semilunar derecho, el ganglio semilunar izquierdo, este que es el plejo celíaco, y acá que tengo cómo viaja hasta formar aquí el plejo hepático, aquí el plejo celíaco, hipogástrico, los aorticorrenales, mesentérico superior e inferior. Y este es el aporte parasimpático que viene por el vago, tronco vagal anterior, tronco vagal posterior, ¿sí? Este que sería el plejo esofágico, y por acá sale una rama parasimpática. Aquí tenemos nuevamente el plejo solar y ya. Entonces ya hablamos de irrigación, ¿no? De límites, clasificación, o sea, límites del retroperitoneo. Clasificación. Límites del retroperitoneo. Clasificación del retroperitoneo en niveles. ¿Cierto? Hablamos de la ubicación de los límites de los vasos arteriales, venosos, o sea que la irrigación y toda la que es la inervación. ¿Listo? ¿Y qué órganos se encuentran entonces ahora sí dentro del retroperitoneo grande? Recuerden que el más importante que vamos a encontrar ahora está en los riñones y el uréter. Entonces vamos a empezar a hablar ya de riñones y uréteres, ¿sí? Que sería la próxima clase. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora que recuerdo, tenemos un problema en la próxima clase. Bueno, entonces voy a dejar de grabar acá, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, ahora acá yo voy a preguntar, voy a poner esto en mosaico, cuadrícula. Todo el mundo anda como muy en silencio. Kevin Valdés. Hola, doctor. ¿Qué hubo, Kevin? Bueno, ¿está claro? Pues toca volver a repasar porque siempre es mucha teoría. ¿Mucha información o qué? Sí, señor. Bueno, pero con tanto que hemos recalcado ese piso pélvico imposible, pues, bueno. Muchachos, ¿dónde está Juan Felipe? Juan Felipe, ¿qué novedades tuvieron? Bueno, ¿cómo les fue con el doctor Jorge Enrique Gómez en la del jueves pasado? Bien.
Bueno, Juan Felipe, ¿qué hay todavía no vamos a empezar el anfiteatro? Estoy esperando como más un componente teórico más completo para poder que vamos viendo ya en el anfiteatro, vamos más. ¿Qué van en las otras áreas? ¿Han empezado ya riñones o no? ¿Cuándo es esa primera clase? Todavía falta. Mañana, Bueno, mañana, Juan. Pues supuestamente el laboratorio es lo que... mañana. Ya. Ok. Vamos a hacer entonces, como van empezando ya, necesitamos ir, adelantemos un poquito de riñones. Vamos a hacer unos 10 minuticos de riñón. Pero nos va a quedar incompleto. Igual vamos a tener que seguir viendo riñón. Pasa que el próximo jueves vamos a tener una dificultad. Yo no voy a poder tener clase. Si quiere Juan Felipe, mire qué hacemos si alguien necesita, porque es que yo el jueves ya tenía comprometido a entregar una situación de la Sociedad de Ginecología en Red Salud y tengo que hacer acto de presencia ya precisamente como de 3 a 5 de la tarde o más. Entonces, yo ahí no voy a poder tener el espacio para darles clases este jueves. Entonces, lo que vamos ahorita son 10 minutos de riñón y el martes siguiente vemos en riñones, a ver si el jueves empezamos anfiteatro. Esa sería la propuesta. Bueno, listo. Entonces, sobre... Sí, la de ir a lo del ecógrafo. Sí, sí, claro, pero acuérdense que ahí lo que tienen que tener es el aforo, pero esa es una práctica para ir por ejemplo, ver los riñones a nivel ecográfico, esa sería muy buena práctica, sí. Sí, ¿por qué? Pero sin ustedes ver todavía la anatomía es como complejo. Pero si quieren ir viendo, no, pero si quieren, no, pero él no puede de 4 a 6. ¿Por qué quería él? ¿Hacer de 4 a 6? No creo. Ah, sí, sí, sí. 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 No, sí, eso está bien. Eh, Me parece muy bien aprovechar esa parte. Pero entonces, mirar a ver, porque si puede estar hasta las 6, que es lo que yo no creo. Si puede estar hasta las 6, pues bueno, que coja ese horario. Hay que preguntarle, pero no creo que pueda. Pero sí, hay que hacerle a eso. Pues van adelantando y luego van viendo la anatomía un poquito. Voy a tratar de darle en 10 minuticos acá algo más de riñón, ¿sí? Miremos acá, el riñón, ya dentro de lo que tiene ya metiéndonos dentro del riñón después de ver el retroperitoneo, encontramos que los riñones pues son dos órganos que están situados a nivel retroperitoneal, desde se extienden, tienen forma como de frijol y se extienden desde el nivel de T12 al lumbar 3, ¿sí? Eh, con una diferencia entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, y es que el riñón derecho está un poco más descendido que el izquierdo. O sea, el riñón derecho está más abajo y el riñón izquierdo está más arriba. ¿Por qué? Porque en el riñón derecho pues está el hígado y ocupa espacio, ¿sí? Riñón es una palabra, viene del griego nefros, por eso se llama nefrólogo, nefropatía, nefritis, nefros es riñón. Cuando miramos la cara posterior,
podemos encontrar entonces aquí que, como habíamos dicho, por algún momento, no sé por qué lo vimos, bueno, el riñón derecho está más abajo y está en contacto con la costilla 12, mientras que el riñón izquierdo, acuérdense que estas dos costillas hacen parte de la pared posterior del abdomen, y el riñón derecho está un poco más alto y llega a la costilla, el riñón izquierdo, perdón, a la costilla 11, ¿sí? Tenemos además que este riñón está envuelto, no está así suelto tampoco, sino que está envuelto en un paquete de grasas y de fascias. La primera cosa que encuentra uno envolviendo el riñón es la cápsula renal, que está alrededor de él, y por fuera de la cápsula renal encontramos la cápsula adiposa o la grasa perirrenal para protegerlo de traumas, y está además la grasa prerrenal, perirrenal y prerrenal, ¿sí? Y una fascia que está entre ambas, que es la fascia llamada fascia renal, que es esta fascia, ¿sí? Acá tengo que este es el riñón, esta es la cápsula renal, de Bowman para algunos, pero es la cápsula renal, esta es la grasa perirrenal, esta es la fascia renal y esta es la grasa prerrenal o pararrenal, perirrenal y pararrenal, ¿sí? En un corte como en este que estamos viendo allí. ¿Qué tiene el riñón? Tiene caras y tiene polos. Bueno, su función es muy importante para el ser humano, que es la función fisiológica de formación de la orina, de la micción, para la micción, y además de eso, pues de aclaramiento de sustancias tóxicas, de eliminación de sustancias tóxicas o farmacológicas. El riñón tiene unos polos que son el polo superior, el polo inferior, dos polos, ¿sí? Y además de polos también tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Polo superior, polo inferior, cara anterior, cara posterior, y tiene unos bordes que van a llamarse borde lateral y borde medial. Borde lateral y borde medial. Hasta ahí estamos claros, borde lateral y borde medial. Al hacer nosotros un corte, pues va a tener una configuración interna, dicho riñón. Bueno, aquí falta algo. También el riñón tiene unos lóbulos, o unos segmentos, también llamémosle. Está el segmento que es el polo superior o segmento superior, está el segmento inferior, y hay otros dos segmentos que están acá. Vamos a borrar aquí un poquito esto. Cuando lo miro de esta manera al riñón, y tengo el sitio del ilio renal, que sería este, en donde entran y salen los vasos, es el ilio renal, ¿sí? Tiene un segmento superior, un segmento inferior y un segmento, otros dos segmentos. Entonces, si yo digo que esto es anterior y esto es posterior, y esto es el ilio renal, entonces hablaríamos de que tenemos un segmento acá, que se llamaría todo este segmento antero superior, mientras que este es el segmento superior, ¿sí? Y acá tengo un segmento, este que está acá, que sería el segmento antero inferior, y este sería el segmento inferior. ¿Listo? ¿Qué tendría faltando acá? Este que sería el segmento posterior. ¿Se entiende, muchachos? Segmento superior, segmento inferior
segmento anterosuperior, anteroinferior y segmento posterior, ilio-renal. ¿Listo? Al mismo que tenemos una cara anterior, una cara posterior, un polo superior y un polo inferior, también de segmentos. Y estos segmentos van a determinar la irrigación del riñón. La irrigación del riñón va a ir a través de segmentos. ¿Sí? Bien. Si hacemos un corte y quitamos la cara anterior del riñón, ¿sí? Podemos encontrar que tiene dos grandes partes que se llaman la corteza renal y la médula renal. Son las dos grandes partes del riñón, corteza y médula renal. Corteza y médula renal, ¿verdad? Entonces, aquí afuera está la cápsula renal, ¿sí? Acá está la corteza renal, acá está la médula renal. Y acá tengo que la corteza, recuerden que esa zona cortical, puede haber necrosis cortical, ¿sí? Renal, cuando no tiene buena irrigación. Miren la irrigación por dónde entra, por el ilio renal. Por el ilio renal. ¿Sí? Este es el ilio renal. Y acá tengo, entrando por el ilio renal, que me encuentro básicamente que por el ilio renal entra la arteria renal y está la vena renal. La arteria renal va a dividirse en arterias, una rama anterior y una rama posterior, y se va a dividir en segmentarias superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior y segmentaria posterior. Listo. ¿Qué hay en la médula renal? Básicamente la médula renal contiene las pirámides renales, que son estas que están aquí cafecitas, que terminan en una punta que se llama la papila renal. Entre pirámide y pirámide encontramos las columnas renales, ¿sí? Columnas renales, pirámides renales, papilas renales. Aquí es donde desde la corteza renal se va a formar la orina a través de, aquí están situados los glomérulos. Y aquí, en la papila renal, va a drenar la orina. ¿Qué va a hacer? Va a drenar en estas estructuras que se ven aquí amarillitas, que se van a llamar los cálices renales, cálices menores. Y los cálices menores se unen para formar estos cálices mayores. Y esos cálices mayores van a terminar formando la pelvis renal. Cuando se une el cáliz mayor superior y el cáliz mayor inferior, forman la pelvis renal, que es esta, y luego el uréter. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la estructura interna. Dentro de la estructura interna, pues la corteza renal tiene estos rayos que se llaman los rayos medulares. ¿Sí? Estos son cuestiones y formas anatómicas. Acá tengo nuevamente las pirámides renales, aquí. Tengo aquí los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal. Y acá tengo las columnas renales. Muy bien. Y esta es la vena renal y esta es la arteria renal. Ya cuando hago un corte donde veo la corteza y la médula renal, pues encuentro esta estructura que es la estructura funcional del riñón, que se llama la nefrona. Aquí está el glomérulo y el sistema tubular. Y estas nefronas están aquí, de la corteza, y se meten a la médula renal. ¿Sí? A la médula renal. Y aquí, fíjense que van a formar un sistema tubular, todo esto que está acá, que va a formar la orina, que va a llegar a la pelvis renal, a la papila renal. Básicamente, este pedacito que estamos viendo acá es un corte de esta parte del riñón. Porque ya se quedan enfocados viendo a partir de mañana muy seguramente, o del viernes, lo que es el glomérulo, ¿sí? O la nefrona. Ya empezarán a ver la nefrona, ahí está como la ubicación de la nefrona. Bueno, muy bien. No quedó grabado esto. Esta última parte, yo dejé de grabar donde no era. Bueno, listo. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí, muchachos?
Terminamos entonces por hoy la clase. Gracias, doctor. Gracias, Bueno, si no hay doctor. preguntas, bueno, listo, muchachos, descansar. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor.